Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 13 de noviembre 2017. Seguimos adelante con el Salmo 145, segunda parte, la adoración que revoluciona al mundo. En la Biblia dice como título, Alabanza por la bondad y el poder de Dios, Salmo de alabanza de David. Este salmo favorito de los judíos y de la iglesia del primer siglo tiene un mensaje muy importante para nosotros. Nos ayuda a vivir en adoración y experimentar una transformación que nos permita ser agentes de transformación para nuestro mundo. Ya aprendimos que adoración es una decisión que involucra la integridad de nuestra vida. He aquí una nueva enseñanza. Adoración es una vivencia que da propósito. Recordemos una cosa, Dios no necesita que le adoremos. Pero nosotros sí necesitamos adorarle porque la adoración es un encuentro en donde las dimensiones autoridad y dignidad de cada quien se revelan. Es decir, cuando le adoramos, nosotros reconocemos nuestra pequeñez, debilidad e indignidad, y también reconocemos a Dios como el Todopoderoso, el Digno, el Eterno, el Soberano. Y como resultado de todo esto, nosotros somos bendecidos. Así que, el primer propósito de la adoración es nuestro encuentro con Dios, pero aún hay más que decir al respecto. Pero primero leamos los versículos 4 a 7 y hagamos una paráfrasis, como hemos hecho en otros salmos. Dice el versículo 4, Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Paráfrasis, seres humanos de diferentes épocas, viejos y jóvenes, han de hacer fiesta por lo que haces y se alegrarán en proclamar quién eres. Y con sus bocas dirán lo que has hecho entre nosotros. Versículo 5. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Paráfrasis. En lo más bello de tu soberanía y poder absoluto, y en medio de tus milagros realizados, yo pensaré toda la noche. Versículo 6. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Paráfrasis. De las extraordinarias cosas que haces, los seres humanos sabrán y tendrán discusión entre ellos. Por mi parte, yo haré que todos sepan lo poderoso y eterno que tú eres. Versículo 7. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Paráfrasis. Todos publicarán la historia de tu insuperable misericordia y gracia, y harán canciones donde hablarán de tu peculiar manera de justificar al ser humano. Y hasta aquí la paráfrasis. En cada verso, si usted lo notó, hay uno o dos verbos que nos hablan de lo que incluye la adoración a Dios. Celebrará, anunciará, meditaré, hablarán, publicaré, proclamarán, cantarán. Es decir, que la adoración no es una tarea individualista, sino una práctica comunitaria, porque aún lo que hacemos a solas influye a los demás que nos rodean. Luego entonces, de acuerdo a lo que este salmo dice, cuando adoramos, celebramos. Se trata de una fiesta porque cumplimos el propósito de la vida. Pablo dice que fuimos creados para adorarle. Leamos algunos versículos de su carta a los Efesios. Me refiero de su carta del apóstol Pablo. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Esto está en Efesios capítulo 1 y leí los versículos 6, 3 y 14. No se trata de una obligación, sino de un acto voluntario que convierte nuestra vida en una fiesta. Por eso, uno de los propósitos de la adoración es la celebración. En segundo lugar, anunciamos. Otros se enteran de nuestra fe cuando adoramos. Porque la adoración es un estilo de vida y el testimonio personal es el mejor mensaje que podemos dar a otras personas. Recuerde que adoración no es solamente lo que hacemos en el templo, sino lo que hacemos en todas partes en sometimiento a la soberanía de Dios. En tercer lugar, meditamos. Adorar a Dios es encontrarnos con Él y reconocer quién es, someternos a su voluntad y obedecerle. Se trata de una experiencia que nos ayuda a conocerle mejor cada día y nos hace sabios. En tanto que conocemos su voluntad, nos hace maduros, en tanto que conocemos mejor nuestra naturaleza, tentaciones, debilidades, potencial y anhelos, entre otras cosas. Y también nos hace libres, en tanto que nos hace fuertes contra las tentaciones, para no esclavizarnos a ninguna cosa. En cuarto lugar, hablamos. Es decir, que nos permite experimentar los beneficios de la comunidad. Cuando adoramos,
nos unimos a otras personas que también adoran, y el diálogo de compañerismo, de reflexión y crecimiento nos hace ser mejores. Publicamos, número 5, publicamos. Cuando le adoramos, le conocemos mejor y nuestra fe se fortalece para compartir con otros, incluso con los no creyentes, nuestra experiencia con Dios. Y después de proclamamos, cantamos. Todo lo anterior se vuelve tan cotidiano que incluso hacemos canciones que nos lo recuerdan y lo anuncian a los cuatro vientos. Es decir, que la adoración cumple muchos propósitos y da sentido a nuestra vida. Un hermoso ejemplo de adoración es el de Juan y su hermano Jacobo. Leamos el momento del que quiero compartirles una enseñanza. Dice así la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Entonces, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Esto está en Marcos 10, 35 al 39. Les explico. Esta palabra de Jesús, beber de su vaso y ser bautizados en el bautismo de Él, habla de su muerte, habla de su pasión por nosotros, habla de su dolor extraordinario que experimentó en nuestro lugar. Sin embargo, aquellos muchachos dijeron: Podemos. No se echaron para atrás ante la pregunta del Señor. Podemos decir que eran egoístas, tal vez sí, aprovechados, porque quisieron ganarle la oportunidad a los demás, porque querían uno estar a la derecha y el otro a la izquierda en el reino del Señor. Por eso los demás se enojaron, porque posiblemente ellos querían lo mismo. Su conciencia de Jesús era limitada, no sabían todo lo que nosotros sabemos. No sabían de su muerte y su resurrección, tal como nosotros lo sabemos ahora. No sabían de la creación del Nuevo Testamento, no sabían de la salvación por gracia, el nacimiento de la iglesia, la perseverancia de los santos, la segunda venida de Cristo. Todo eso lo ignoraban y nosotros sí lo sabemos, o sea que tenemos ventaja sobre ellos. Pero ellos respondieron: Podemos, y lo peor de todo es que cumplieron su palabra, sí pudieron. Les cuento que Jacobo fue el segundo mártir de la iglesia y en el año 44 después de Cristo fue martirizado por la fe. Dice la palabra de Dios en Hechos 12, 1 al 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Es decir, que lo que dijo: podemos beber de ese vaso que tú vas a vivir y podemos ser bautizados en tu bautismo, lo cumplieron, porque ciertamente fueron bautizados en dolor, en persecución. Juan sufrió persecución y exilio. Se cree que trataron de matarlo vaciando sobre él aceite hirviendo, y que milagrosamente fue librado. No se sabe más de su muerte con certeza, pero ciertamente bebió de la copa del Señor, tal como se lo había profetizado. ¿Por qué lo hicieron? Estos Juan y Jacobo, ¿por qué lo hicieron? Porque adoraban a Jesús, lo que significa que creían en Él, le obedecían y le entregaron la vida entera. Estaban seguros de que nadie era mejor que Jesús. Lo amaban y querían seguirlo con pasión. Entendieron que sus vidas no valían la pena lejos de Él. Eso es adoración. Decidieron rendirse ante Él, decidieron ofrecerle sus vidas, decidieron atreverse a ser discípulos y no payasadas. Decidieron adorarle y al hacerlo, encontraron su propósito en la vida. Por eso usted y yo, adoremos y punto. Seamos adoradores del Señor y recuerde, adoración no es solamente cantar, levantar las manos y decir expresiones de alabanza en una reunión de cristianos. Adoración es reconocer la soberanía de Dios sobre nuestra vida y someternos voluntariamente a esa soberanía. Es decir, en obediencia, en respeto, en seguimiento de su grandeza. Y cuando le adoramos así, entonces nos encontramos con Él y experimentamos el propósito de nuestra vida. Por eso, queridos amigos y hermanos, adoremos. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto.